Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Buenos buenos días. días, Bien, buenos buenos días, días. bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Bueno, días. Buenos días. Buenos bueno, días. me da mucho gusto que estén conectados. Vamos a proceder. Como presidente de la Junta de Coordinación Política en esta Cámara de Diputados, me da mucho gusto darles la bienvenida de manera previa al modelo parlamentario del Tecnológico de Monterrey. Este encuentro se encuentra o se lleva a cabo, para no ser redundante, este encuentro se lleva a cabo mañana en el auditorio Aurora Jiménez, que es nombrado en honor a quien tan solo con 28 años se convirtió en la primera diputada federal de México tras el reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1953. Por eso lleva el nombre de Aurora Jiménez, marcando un momento decisivo en la historia democrática del país. Ahora bien, este ejercicio académico que vamos a llevar a cabo mañana representa una valiosa oportunidad para que los jóvenes se acerquen, se adentren al quehacer legislativo, al quehacer público, desde una perspectiva práctica, honesta, sincera, este, franca, como ya lo expresé. Y tendrá que ver con el funcionamiento del procedimiento legislativo, la construcción de acuerdos, la aprobación de leyes dentro de un sistema democrático. Ustedes van a actuar como parte fundamental del poder legislativo. Los modelos parlamentarios contribuyen al fortalecimiento de la vida democrática, al impulso a la participación juvenil, pero también a desarrollar un pensamiento crítico y a adquirir compromiso con los asuntos públicos. En esta edición de mañana van a participar aproximadamente 300 estudiantes eh, que, han, que van a estar organizados en 4 comisiones de trabajo, donde analizaremos y debatiremos, o ustedes lo harán, temas distintos mediante una dinámica legislativa como una manera de práctica de ustedes que van a usar la tribuna, que van a defender su proyecto, que van a votar. Este encuentro busca que vivan de manera directa una experiencia legislativa cercana, participativa, formativa. Durante el desarrollo de esta sesión de mañana, se van a requerir que se preparen para el modelo parlamentario y por eso es esta introducción, porque enseguida de mi participación va a estar con ustedes el maestro Hugo Rosas, que es el secretario general de Servicios Parlamentarios. Él tiene 30 años en esta actividad, en esta Cámara, y es muy profesional, y que les acompañará y les mostrará cómo es el proceso, en qué consiste, y los vamos a asesorar mañana. Los mismos cuadros profesionales que a nosotros nos apoyan diario en las sesiones legislativas, los apoyarán a ustedes. Usted va a nombrar su mesa directiva. Van a tener su presidente, sus vicepresidentes, sus secretarios, sus presidentes de comisión, sus líderes de grupos. Va a ser entre ustedes. No quiero que se manipule, no quiero que nadie meta las manos.
sino que sean ustedes para aprender a vivir en democracia. Ese es el primer filtro que yo quiero que lleven a cabo de manera respetuosa, seria y que den un ejemplo de civilidad en este ejercicio que vamos a llevar a cabo. Yo confío mucho en los jóvenes. Estos ejercicios me gustan mucho porque soy de los que piensan que ya es hora de ir adentrándonos y de ir entreverando generacionalmente a jóvenes en las tareas públicas, que nosotros ya estamos de salida y que ustedes van a tomar la batuta, van a asumir las posiciones que ahora tenemos para servirle al país, pero queremos que lo hagan mejor que nosotros. Más autenticidad, más compromiso, más honestidad al servicio público, todo esto lo podemos llevar a cabo. Y por eso es que yo me empeño en dar mucho espacio a los jóvenes y que ellos también nos correspondan con prepararse, con ser buenos profesionistas, buenos estudiantes y que ya empiecen a conocer lo que es la vida pública del país. De eso se trata. Entonces mañana los voy a ver. Mañana yo tengo en la mañana clases, soy maestro en la UNAM, tengo clases de 7 a 10, pero creo que voy a iniciar ustedes como a las 10:30 o 11 para inaugurar y para que empecemos a todo el ejercicio práctico del Parlamento Juvenil Universitario. Entonces, mañana los veo y los saludo con mucho gusto y por lo pronto los dejo con el maestro Hugo Rosas para que introduzca en el estudio del Poder Legislativo lo que vamos a hacer mañana. Los veo por aquí y las veo por aquí. Saludos y un abrazo. Buen día para todos. Gracias, Buen saludos. día, Gracias, gracias Julia. igualmente. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy buenos días, compañeras Gracias. y compañeros. Agradezco al diputado y doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, la oportunidad que me da de poder charlar con ustedes en este tipo de ejercicios que son ya una virtuosa práctica en el Parlamento mexicano y que también se ha insertado en la vida universitaria de nuestro país, que ha permitido que los jóvenes se acerquen no solo a la práctica legislativa, sino que también tengan ustedes la oportunidad de involucrarse en la cosa pública. Me atrevo a decir, compañeras y compañeros, que los países, todos los países, cualquier sociedad, va a estar más preparado para solucionar sus problemas colectivos en la medida que sus nuevas generaciones conozcan, se involucren y se preparen para solucionar justamente sus retos colectivos. Esa es la finalidad de este ejercicio, que ustedes comiencen a involucrarse en ellos y por eso les agradezco mucho el interés y desde luego al diputado Ricardo Monreal la iniciativa y la oportunidad que nos dará de participar en él. Compañeras, compañeros, sé que tienen ustedes una agenda cargada académica y también propia del Parlamento, están organizando sus comisiones, estarán ustedes escogiendo o ya escogieron su mesa directiva. Voy a procurar que esta charla sea lo más breve posible, pero no por eso menos sustancial. Entiendo que la mayoría de ustedes son estudiantes de las carreras de Derecho, Relaciones Internacionales o Ciencias políticas. Todos ustedes tienen ya nociones acerca del poder legislativo, de cuál es su función. Yo quiero comenzar con este tema como de partida. ¿Qué tienes? Mate. Les encargo los micrófonos, por favor. Gracias. Y compañeros, la caja de comentarios está a disposición de ustedes para que cualquier duda que tengan sobre el procedimiento legislativo que voy a tratar o alguno de los temas que estoy abordando, con muchísimo gusto, al final de la charla revisaré esa caja de comentarios y abordaré
esas inquietudes. Si sus inquietudes son de logística, los compañeros del área respectiva, Joel, y los enlaces con su universidad podrán atenderlos. Bien, el punto de partida de esta charla, quiero centrarlo en una cuestión muy básica. Decía yo que todos ustedes tienen noción acerca de la naturaleza y la función del poder legislativo en un sistema constitucional. Hemos visto en los medios de comunicación electrónicos, escritos, que son cada vez menos, las redes sociales, los debates que se dan en las cámaras del Congreso de la Unión. Apenas hace un par de días tuvimos un debate intenso y muy largo en el cual se hizo una reforma constitucional en el que se redujo la jornada laboral dentro del Estatuto de los Derechos de los y las trabajadoras, el tema conocido como las 40 horas. Bien, podrán ustedes advertir que los temas de gran trascendencia normativa para el país, pero también de trascendencia política para el mismo, se abordan en las cámaras del Congreso. Pero yo quiero partir de una pregunta. ¿El Poder Legislativo tiene como única función ser un mero productor de normas? No, la respuesta muy sencilla es no. En un sistema constitucional, y más los de carácter democrático que predominan, al menos formalmente, en el hemisferio occidental o en el suroeste asiático, el Parlamento desempeña tres funciones primordiales. Esas funciones las va a realizar con modalidades que van a estar determinadas, desde luego, en sus documentos constitucionales. Pero ¿cuáles son esas tres funciones que ustedes van a poder ubicar en el Poder Legislativo en cualquier sistema democrático? El Parlamento legisla, representa y controla. Nosotros tenemos la noción de que el Poder Legislativo únicamente se dedica a reformar o emitir normas. Eso es parcialmente cierto, pero no es completamente acertado. El Poder Legislativo, además de realizar reformas a diversos ordenamientos legales o emitir diversos cuerpos legislativos, también tiene una función representativa y una función de control parlamentario. Respecto a esta última, el control parlamentario, ¿qué es? Es muy importante esa función en un sistema constitucional y democrático. El control parlamentario es la fiscalización que realiza el Congreso o el Parlamento sobre la labor gubernamental. Este control tiene como objetivo no solo que el ejercicio gubernamental se mantenga dentro de sus cauces normativos y se cumplan los objetivos que se plantean en los programas de gobierno y en la diversa normatividad que regula el desempeño gubernamental. Esta función, el control parlamentario, abona a el consabido objetivo de lograr el equilibrio dentro de la división de poderes. Ahora, ¿cómo se realiza esa fiscalización? ¿Cómo se realiza esa labor de revisión de la labor gubernamental? Bien, en nuestro sistema constitucional se realiza primordialmente a través de requerimientos de informes que realizan las comisiones o el pleno a las distintas dependencias que integran la administración pública federal, preguntas parlamentarias y también comparecencias de los servidores públicos, ya sea en las comisiones o ante el pleno de cada una de las cámaras. Ustedes recordarán que nuestra Constitución establece en el artículo 69 que cada año el presidente o la persona titular del Poder Ejecutivo debe de remitir por escrito un informe al Congreso de la Unión en el cual dé cuenta de la labor gubernamental y del desempeño de sus funciones durante el año previo. Bien, ese informe se desagrega en varios temas o temáticas como secretarías de Estado cuenta la administración pública y es remitido a las comisiones respectivas para que lo analicen. Una vez que es remitido ese informe por escrito, que quiero abrir un paréntesis, ustedes son demasiado jóvenes, yo ya no lo soy tanto, desafortunadamente, pero ustedes no recuerdan cuando hace apenas unos cuantos lustros, el informe no solamente era una obligación constitucional en nuestro país, sino era un rito político. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República acudía personalmente a dar lectura al informe ante
el Congreso General. ¿Por qué digo que es un rito político? La jerga política, algunos especialistas y la comentocracia le llamaba el Día del Presidente. ¿Por qué razón? Porque todos aplaudían al presidente de la República en ese día cuando acudía a rendir su informe. Es más, la ley orgánica establecía, la anterior ley orgánica del Congreso, y de manera desafortunada, en mi opinión, lo sigue estableciendo, dice que una vez que concluya la lectura del informe, eh, el presidente de la Cámara le tenía que dar respuesta de manera sucinta al informe. Ahora, una vez que es remitido por escrito, dice también que el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados o el presidente del Congreso debe dar respuesta de manera sucinta al informe. Esto es una formulación desafortunada porque el informe apenas se está entregando. El informe no se conoce por los integrantes del Congreso y ya está obligando la norma a que se dé lectura. ¿Cómo vas a responder algo que no conoces? En fin, más allá de esos errores de configuración y más allá de la naturaleza de rito político que adquirió el informe de gobierno, es una modalidad a través de la cual se ejerce el control parlamentario. El Congreso conoce el informe del desempeño gubernamental, se turna a las comisiones especializadas y una vez que es analizado si se requiere abundar en la información de algún tema o de algún rubro, se cita al secretario de despacho respectivo, ya sea en las comisiones o ante el Pleno. Y si en la comparecencia las respuestas no son suficientes o no alcanzó el tiempo para satisfacer todas las inquietudes y requerimientos de información que realizan los legisladores, se le pueden realizar al titular vía la presidenta de la República preguntas por escrito y tiene la obligación de responderlas. En la perspectiva comparada, la función de control parlamentario tiene una gran relevancia. En los sistemas parlamentarios de Europa Occidental, que son predominantemente de carácter parlamentario, a excepción de el francés, el control parlamentario forma parte de la práctica y de la vida cotidiana del desempeño constitucional del sistema. ¿Por qué razón? Por solo mencionar un ejemplo. En el sistema español, ustedes pueden consultar en la página de la red social de X todos los miércoles en la madrugada, hora de México, 9 de la mañana, hora de Madrid. Verán ustedes que se realizan todos los miércoles sesiones de control parlamentario, en las cuales se cita a diversos ministros y se les interroga de una manera muy intensa, incluso hasta comparece también el presidente del gobierno español, que como saben ustedes es el jefe del gobierno, en virtud de que es una monarquía, su ejecutivo tiene una composición dual, el rey es el jefe de Estado y el presidente del gobierno español es el jefe de gobierno. Bien, el presidente del gobierno español, en su calidad de jefe de gobierno, suele comparecer ante las Cortes, ante el Congreso de los Diputados, a dar cuenta de algún asunto en específico y a responder de los requerimientos de los parlamentarios. En virtud de la amplia experiencia, producto de la reelección que tienen los legisladores hispánicos, son debates sumamente intensos e interesantes, que les recomiendo mucho que los vean ustedes. Ese es un ejemplo muy claro y útil de cómo se manifiesta el control parlamentario, pero además funcionando en su máxima expresión. ¿Por qué razón? Porque son queridos y van a formular explicaciones sobre algún asunto en específico. De nuevo, el modelo parlamentario por antonomasia, que es el británico, este tipo de ejercicios son sumamente cotidianos. De hecho, he de mencionarles, durante la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera durante el momento, los aciagos días en los que Una pregunta, se le salió, escuchan. ¿verdad? Aquí estoy nuevamente. ¿Ya me escuchan? Perdón, Ya. se cortó la señal. Sí, ya se Bueno, está escuchando. ya me escuchan, disculpen ustedes. Decía yo que
incluso durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente durante los aciagos días, cuando la capital británica estaba siendo bombardeada por la Fuerza Aérea nazi. Ni siquiera en esos momentos el Parlamento británico dejó de sesionar y tampoco dejó de funcionar el gabinete de guerra. Winston Churchill, que era primer ministro británico, que encabezaba el gobierno, concurría ante el Parlamento a dar cuentas de la estrategia de guerra. Esa es la importancia del control parlamentario y su utilidad, pero no solo en los modelos parlamentarios. Vean ustedes un sistema presidencial como el norteamericano. Los comités son sumamente poderosos y los funcionarios públicos tienen, si me permite la expresión, son muy cuidadosos o incluso hasta llegan a tener temor de ser citados ante los comités. ¿Por qué razón? Porque no solo tienen que dar cuenta o explicar con detalle y dar respuesta a preguntas que les formulan los congresistas sobre algún asunto en específico, sino que incluso están declarando bajo juramento. En Estados Unidos sí existe el juramento, y si llegan a ser sorprendidos en una mentira, se les puede incoar o iniciar un proceso penal por perjurio. Ese tipo de dinámicas políticas a través del control parlamentario, ¿a qué llevan? A que la administración pública sea sumamente escrupulosa en la medida también de la dinámica gubernamental al ejercer sus funciones y también desempeñar su labor de gobierno. Es decir, el control parlamentario no solamente ayuda a la dinámica gubernamental, sino contribuye a incentivar o a fomentar un ejercicio racional de la labor gubernamental. Me refiero a esta función solamente para eh, introducirlos a ustedes en que el poder legislativo no únicamente produce normas. En nuestro país, el control parlamentario ha adquirido un gran peso institucional, especialmente en los últimos 25 o 30 años. ¿Por qué razón? Porque fue a partir de esos momentos, especialmente en el 97, cuando la pluralidad política se instaló de manera más intensa en la composición de las cámaras del Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. En 1997, por primera vez, el partido que había dominado el espectro político y legislativo de nuestro país en los últimos 70 años, hasta ese momento, el PRI, perdió la mayoría al ser dominada la Cámara de Diputados por partidos opositores al gobierno. Los opositores tenían mayor interés y la fuerza política y los votos para ejercer de manera más intensa el control parlamentario, de revisar la labor gubernamental, no solo para contener los proyectos de ley del presidente de la República o del partido en el gobierno, sino también revisar de manera escrupulosa el desempeño de la labor gubernamental. He de mencionar que entre los diversos cambios institucionales que ese cambio que esa transformación en la composición de la Cámara de Diputados produjo respecto al control parlamentario, la Cámara ha tenido la función de revisar el ejercicio del gasto. Antes lo hacía a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, producto de que la oposición empezó a dominar una de las cámaras del Congreso. Se hizo necesario superar un modelo obsoleto de revisión del gasto público, y eso motivó que se introdujeran reformas para fortalecer un nuevo órgano, un nuevo ente público auxiliar de la Cámara de Diputados para revisar el gasto del gobierno. Es así como surge la Auditoría Superior de la Federación, que no es el tema por el momento, pero es solamente una muestra de los diversos cambios institucionales que produce el cambio de correlación de fuerzas políticas y que impactan en el ejercicio de el control parlamentario, la supervisión legislativa sobre la labor gubernamental. Bien, por lo que respecta a la función normativa, todos podemos entender de qué se trata. La expedición de reformas o expedición de ordenamientos legales, de cuerpos legales nuevos, esa es la función legislativa, que en nuestro sistema constitucional se realiza por ambas cámaras de manera separada y sucesiva, es decir, tiene que ser forzosamente para que se apruebe una reforma o se expida un nuevo ordenamiento, tiene que ser aprobado por ambas cámaras, cada una por separado, pero de manera sucesiva. No puede discutirse un proyecto de manera simultánea. Es decir, esto es lo que determina que cada cámara, una funciona como cámara de origen y otra como cámara revisora. Una de las características de esa función parlamentaria es que se realiza a través de un método.
como toda actividad que compleja, es necesario que tenga un procedimiento para su realización. En el caso de las normas o las reformas legales, el método para realizarlas es el procedimiento legislativo y como todo método tiene un orden y un objetivo. ¿Cuál es el orden de ese procedimiento legislativo? Tiene distintas etapas supeditadas a diversas finalidades. La finalidad del procedimiento legislativo es que la discusión de los diversos ordenamientos legales o las diversas reformas sea plural, informada e incluyente. ¿Qué significa plural, informada e incluyente? Por lo que hace a la primera característica plural, el debate tiene que ser abierto a todas las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados. No se le puede prohibir a ninguna fuerza política que participe en la discusión de los asuntos competencia de alguna de las cámaras. Podrá no participar si no es su interés, pero no se le puede prohibir por ningún órgano de gobierno o en este caso el órgano de conducción de las sesiones como lo es la mesa directiva. Informado, ¿qué significa que sea el debate informado? Que se tenga conocimiento sobre lo que se está discutiendo, sobre lo que se está decidiendo y lo que se va a votar. ¿Cómo se logra esto? Primordialmente a través de la distribución oportuna de los documentos que van a ser sujetos a discusión. Estos objetivos o estas cualidades del procedimiento legislativo las van a poder observar ustedes el día de mañana en la práctica que van a realizar. He de mencionar que las diversas etapas del procedimiento legislativo que se establecen en nuestros reglamentos, específicamente en el reglamento de la Cámara de Diputados, vamos a compactarlas un poco en la práctica del día de mañana. ¿Con qué finalidad? De que participen todos. En el reglamento de la Cámara de Diputados se establecen como etapas de discusión de un dictamen de reforma legal o de funcionamiento, la fundamentación, posicionamientos de los grupos parlamentarios y posteriormente el debate en contra o a favor, que esa es propiamente la discusión o debate del asunto, la fundamentación, la presentación y la exposición inicial del asunto. Antes de empezar a debatirlo es necesario que se conozca cuál es el contenido del dictamen o el proyecto que va a ser sometido a conocimiento y votación de la Asamblea. Esa fundamentación, que así se le llama reglamentariamente, lo realiza el presidente o presidenta o algún integrante de la comisión que emitió el dictamen. Imaginen ustedes que se va a discutir un dictamen de la Comisión de Justicia, en el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de abuso sexual o para agravar las sanciones en caso de abuso sexual. La fundamentación va a ser realizada por el presidente de la Comisión de Justicia o por algún legislador o legisladora en su nombre, insisto, a nombre de la comisión, insisto, el objetivo es explicar el contenido del proyecto. Después de la fundamentación se pasa a la etapa de los posicionamientos. Los posicionamientos es una intervención paritaria de cada grupo parlamentario, es decir, se le da la palabra a un legislador de cada grupo parlamentario para que a nombre de dicha fuerza política exponga la postura o cuál es su opinión sobre el asunto, su postura política. Concluida esta etapa de los posicionamientos en la cual habla un legislador de cada grupo parlamentario, es decir, si tenemos 6 grupos parlamentarios, solamente habrá 6 intervenciones en la etapa de posicionamientos. Se pasa propiamente a la etapa propiamente dicha del debate, es decir, a las intervenciones en contra y a favor, en los cuales los oradores hablarán de manera alternada. El día de mañana habrá fundamentación de los dictámenes. Vamos a omitir la etapa de los posicionamientos para entrar de inmediato al debate, es decir, en las exposiciones en contra o a favor del asunto. Insisto, esto es para dinamizar el ejercicio y para que participe la mayoría de los compañeros que van a formar el ejercicio, de ser posible todos. En el derecho parlamentario mexicano, las intervenciones están tasadas o fijadas en tiempo. El objetivo de que las intervenciones estén tasadas en el tiempo se realiza
para evitar una práctica viciosa dentro del parlamentarismo, que de hecho en el parlamentarismo británico se le conoce como filibusterismo. Filibusteros, ustedes lo buscan en el diccionario de la Real Academia Española, así se le llamaba a los piratas que asolaban las ciudades del Caribe colonial. Si me ayudan, por favor, cerrando los micrófonos para que no se vicie el audio. Muchas gracias, muy amables. Decía yo que filibustero se le llamaba a los piratas que tenían asoladas las ciudades del Caribe colonial, principalmente británicos. Filibustero era un sinónimo de ladrón, de persona tramposa. En el Parlamento se le llamaba como insulto filibustero a aquel legislador que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba con la finalidad de que un asunto no fuera votado. Prolongaba de manera interminable su intervención con el objetivo, con la finalidad de que el asunto, que seguramente él estaba interesado en que no se votara porque iba a perder la votación, no se votara. Entonces, esa práctica de obstaculizar la toma de decisiones dentro de los debates, hablando de manera interminable, haciendo uso abusivo del tiempo, se le conoce como filibusterismo. En el parlamentarismo norteamericano o en la dinámica del Congreso norteamericano está permitido que solamente en una de sus cámaras sus integrantes hablen sin que sean interrumpidos y no se puede votar el asunto. Es en la Cámara de Senadores. Si un senador sube a hablar y no concluye su intervención, no se le puede interrumpir bajo ciertos supuestos, pero primordialmente el asunto no se puede someter a votación mientras él esté hablando. Existen algunas limitaciones a este ejercicio en el cual un senador puede hablar durante todo el tiempo que considere, a menos que una mayoría muy calificada, es decir, una supermayoría del Senado, apruebe interrumpir su intervención o su discurso. Apenas el año pasado, en el 2025, estaba leyendo una nota que algún senador demócrata habló durante 25 horas seguidas para evitar que se votara algunas propuestas realizadas por el presidente Trump. Entonces, insisto, esta práctica del filibusterismo no cabe en el derecho parlamentario mexicano porque nuestros reglamentos establecen intervenciones tasadas en el tiempo. Por eso ustedes también el día de mañana van a tener un tiempo fijo para realizar sus intervenciones. Va a ser de 3 minutos. Quiero, antes de concluir, quiero darles unos pequeños, si se me permite, consejos sobre la forma de articular sus discursos en tribuna el día de mañana. He de decirles que en todo el tiempo que yo tengo laborando y que he tenido la fortuna, quiero decirlo así, de laborar en el Congreso mexicano, nunca he visto que alguien gane algún debate faltándole el respeto a un compañero. Podrán ustedes decir mañana lo que quieran, solamente si me permiten, deben ustedes hacerlo con respeto. Insisto, nunca he visto que algún legislador o legisladora gane algún debate por haber proferido los insultos más ingeniosos o más execrables. En cambio, sí he visto carreras políticas que se han terminado justamente porque alguien ha perdido la cabeza e insulta o agrede verbalmente a un compañero. Entonces, creo que lo primero que deben de tener ustedes presente es que podrán decir lo que quieran, siempre y cuando puedan hacerlo ustedes con respeto y lo hagan de manera respetuosa. Donde el respeto campea en un discurso, es más fácil que florezca la inteligencia. Entonces, yo sé que van a hacer ustedes intervenciones, discursos inteligentes y va a ser un gran aliado de esa inteligencia el respeto. Un segundo consejo que me permito decirles que pueden utilizar ustedes en sus discursos. Abonen siempre a la claridad. Eviten frases o palabras engorrosas o términos técnicos. La mejor manera de persuadir es el discurso sencillo. Y tercer punto, hay muchas formas de articular un discurso político. Desde luego ustedes también van a
tener libertad de articular su discurso político como ustedes lo consideren conveniente. Podrán utilizar cualquier método, el dialéctico, el sintético, el analítico, el analógico, utilizando referencias de derecho comparado, en fin. Yo me permito sugerirles, o como una herramienta que les pueda ayudar a estructurar sus discursos, la secuencia motivadora de Monroe. Incluso ahora que ya es muy fácil consultar las cosas en Google, si lo googlean ustedes, lo buscan así, secuencia motivadora de Monroe, van a encontrar que es una herramienta discursiva muy útil que fue formulada por un profesor de psicología en la década de los años 30, que tenía como objetivo estructurar de manera persuasiva discursos ante el público. La finalidad de la secuencia motivadora de Monroe es estructurar discursos persuasivos. ¿Cuáles son los pasos o la estructura de esa secuencia motivadora? Primer punto, deben ustedes llamar la atención de su auditorio. ¿Cómo se llama la atención del auditorio? Pueden comenzar ustedes con alguna historia que apele a la empatía del auditorio. Si están ustedes hablando de alguna reforma en materia ambiental, pueden ustedes hablar de algún problema que tenga alguna comunidad como motivo de la contaminación de un río o de los bosques que ha afectado o ha trastornado el modo de vida de esa comunidad, y pueden referirse en específico a historias particulares de las personas de esa comunidad. Eso busca involucrar a las personas, llevarlas al ámbito de las emociones en la aprehensión del tema. Segundo paso de la secuencia motivadora de Monroe es plantear un problema. Ya ustedes llamaron la atención. Segundo, deben de plantear un problema o una necesidad. En el caso que les ponía de un asunto o una reforma en materia ambiental, ya hablaron ustedes de el problema o el asunto de la contaminación de un río que afecta a alguna comunidad. Pueden decir ustedes, y esa contaminación por parte de empresas mineras o de empresas químicas es posible porque no existe una regulación administrativa adecuada que se los impida y que además se los sanciona. Ahí están ustedes planteando una necesidad. Tercero, deben plantear ustedes la solución. Deben de decir, si existe este problema, es porque no existe la regulación adecuada y debemos de expedirla en este momento. Por eso estamos proponiendo una reforma que establezca prohibiciones expresas de verter, en el que se viertan productos o desechos químicos en determinadas zonas que no estén confinadas o que no cumplan ese objetivo. Cuarto paso de la secuencia motivadora de Monroe, deben ustedes plantear escenarios de qué pasa si no se toma la decisión que ustedes están planteando, o qué pasa si sí se toma. Deben de visualizar esos escenarios. Si ustedes en su discurso dicen, si no tomamos la decisión de establecer estos controles administrativos más estrictos y penas más severas para los que contaminen, vamos a perder en un tiempo muy cercano toda la fauna, la flora y los recursos naturales que nos proveen esta determinada zona o esta determinada biosfera, por mencionar un ejemplo. Pero si lo hacemos, vamos a lograr no solo que se detenga la contaminación, sino vamos a permitir su recuperación. Quinto paso de la secuencia motivadora de Monroe, el llamado a la acción. Ya que ustedes plantearon, empataron con el auditorio, plantearon un problema, plantearon una necesidad, visualizaron escenarios de qué pasa si se hace o si no se toma la decisión. El quinto paso es llamar a la acción. En este caso, llamar a que se vote a favor de la propuesta que ustedes están proponiendo. Compañeras, compañeros, por último, muy importante, en la práctica existe el asunto o la figura de las mociones. Habrán escuchado ustedes incluso en la jerga cultural, en las películas, que en los juicios o en alguna escena de algún parlamento se hace una moción. Bien, pues en el derecho parlamentario mexicano sí existen también las mociones. En el procedimiento legislativo, ¿qué son las mociones? Son peticiones que algún legislador
realiza al presidente de la mesa directiva y que le permite interactuar en el debate. En nuestro reglamento existen 9 distintos tipos de mociones. Ustedes mañana solamente van a utilizar 2. ¿Por qué razón? Insisto, en abono del tiempo. Van a utilizar una moción de ilustración, las que ustedes consideren. Cuando alguien suba a tribuna, puede pedir que se dé lectura a algún documento, algún artículo, algún precepto legal que le sirva para ilustrar el contenido de su intervención. Si van a hablar sobre una reforma en materia de derechos humanos, pueden pedirle al presidente, pido que la Secretaría dé lectura al artículo 1 constitucional. Ya después de que la Secretaría le da lectura, inician ustedes con su discurso. Y la segunda moción que van a utilizar, y esta va a ser muy útil, va a ser la moción de pregunta. Si alguien está participando en tribuna, algún legislador cualquiera que esté en el auditorio desea hacer una pregunta, levanta la mano y le dice al presidente. El presidente le va a dar la palabra y le va a decir: presidente, solicito que por su conducto le consulte al orador si me acepta una pregunta. El presidente consulta al orador si acepta la pregunta. Puede no aceptarla. Si no la acepta, continúa con su intervención. Pero si la acepta, el presidente le devuelve la palabra al solicitante para que formule su pregunta. Una vez que la formula, el orador la puede responder o la debe de responder. Y una vez que concluya su respuesta, debe de anunciárselo al presidente para que continúe su intervención. ¿Qué finalidades puede tener la pregunta? Puede ser que meten aprietos al orador, tratando, si el auditorio considera que el orador no domina el tema, le puede hacer preguntas para exhibir justamente que no conoce el tema, o a lo mejor alguien de buena fe considera que puede hacerle preguntas y que abunde sobre la información que está dando. Como verán ustedes, puede utilizarse en ambos casos. Desde luego siempre voy a apelar a que sea utilizado de buena fe, pero insisto, lo que va a buscar esa moción de preguntas es que se dinamice el debate. Compañeras, compañeros, no quiero prolongar esta charla, les acabo de dar una síntesis muy apretada sobre dinámicas parlamentarias y sobre lo que ustedes van a poder realizar el día de mañana. Voy a revisar la caja de comentarios porque he visto que hay algunas preguntas. Dice: el motivo de este mensaje es por la cuestión del pase de lista. Me tendré que salir adelante, no hay problema. Gracias. Me gustaría quedarme en la reunión. Tienen clase, de acuerdo. En el momento que nos presentemos, no queremos que nos pregunten. ¿Habrá algo que podamos decir antes de iniciar para que sepan que no contestaremos sus preguntas? Claro que sí. Miren, no pueden ustedes impedir que les hagan preguntas, eso sí no, pero pueden negarse a aceptarlas. Cuando levanten la mano, alguno de los compañeros y el presidente le dé la palabra y formule su pregunta, el presidente le va a preguntar al orador: ¿acepta usted la pregunta? Y puede negarse en ese momento y continuar con su discurso. Es una facultad que tiene el orador, y tampoco se sientan exhibidos por no aceptar la pregunta. ¿Por qué razón? Porque es una potestad que tienen como oradores no aceptarla. Dice: buenas tardes, le escribo para preguntarle si tienen algún protocolo para la mesa directiva para comenzar a estudiarlo previo al Parlamento. No se preocupen. Miren, de manera muy somera les puedo decir que a los compañeros que son parte de la mesa directiva tenemos un presidente o presidenta, vicepresidentes, secretarios y secretarios. ¿Cuáles son los roles que tiene cada uno? El presidente conduce las sesiones. Los vicepresidentes sustituyen al presidente en sus ausencias temporales. Y los secretarios auxilian al presidente a verificar el quórum o, por ejemplo, a desahogar mociones como la de ilustración al Pleno. Estas funciones que les estoy mencionando las van a tener ustedes en guiones que nosotros les vamos a proporcionar. Tanto el presidente como los secretarios van a actuar o van a dar la palabra o van a intervenir a partir de guiones en los cuales se identifica perfectamente los trámites que ustedes van a dictar. Así es de que no se preocupen, va a haber personal de la Secretaría que encabeza auxiliándolos, proporcionándoles los guiones y también dándole seguimiento a la sesión para que puedan
ustedes conducir debidamente la misma desde la mesa directiva. Bien, compañeras, compañeros, sé que tienen clase, les ofrezco una disculpa por si se prolongó esta charla. Nuevamente los felicito, les agradezco mucho su interés y va a ser un gran gusto saludarlos el día de mañana. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias, Igualmente, hasta Luego. luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, gracias.